El domingo 7 de diciembre de 2003, Daniel Morcombe, de 13 años, salió de su casa y se dirigió a una parada de autobús que estaba a solo unos cientos de metros. Planeaba tomar un autobús hacia el centro comercial Sunshine Plaza para elegir algunos regalos navideños para su familia y también cortarse el cabello. Era una ruta familiar para él, la conocía al pie de la letra. Sin embargo, el autobús que esperaba tuvo un desperfecto. Alrededor de las 2:10 de la tarde, aún lo vieron esperando bajo un paso elevado. Más tarde pasó por allí un autobús de reemplazo, pero no se detuvo, ya que el conductor estaba apurado por recuperar el horario. Se comunicó con la central para que enviaran otro vehículo, pero cuando ese nuevo autobús llegó unos minutos después, la parada ya estaba vacía. Daniel ya no estaba allí. Daniel James Morcombe nació junto a su hermano gemelo Bradley y su hermano mayor Dean. Sus padres, Bruce y Denise, vivían con los niños en Palm Woods, una localidad ubicada en la Costa del Sol de Queensland. Su padre recordaba que, desde pequeño, Daniel mostraba una gran bondad y preocupación genuina por los demás. Era tímido, especialmente con personas que no conocía, pero en casa, con su familia, siempre rebosaba de energía y alegría. Cercano, puntual y obediente, así lo describían quienes lo conocían bien. Le encantaba la naturaleza, los animales y jugar con sus hermanos. Tenía la ilusión de crecer para poder cuidar de los animales. La vida en la familia Morcombe era sencilla y tranquila. A eso de las 4:15 de la tarde, ya comenzaba a oscurecer y en la casa empezaron a preocuparse. Daniel debería haber vuelto hacía rato. Los padres les preguntaron a sus hermanos si lo habían visto, pero ambos habían estado con amigos ese día. Denise decidió caminar hasta la parada. En el camino vio cómo una grúa se llevaba el autobús averiado. Daniel no estaba por ningún lado. Entonces llamó a la empresa de transporte y allí confirmaron que ningún chofer había recogido a alguien que coincidiera con su descripción. Poco después, alrededor de las 7:30 de la tarde, las autoridades comenzaron a intervenir. Al día siguiente, la imagen del adolescente apareció en los noticieros. Las labores de búsqueda no se limitaron solo a los oficiales. Alrededor de 50 voluntarios y helicópteros de rescate recorrieron la zona sin éxito. Sus hermanos contaban más adelante cuánto lamentaron no haber ido con él ese día. Él les había pedido que lo acompañaran, pero ya tenían otros planes. La búsqueda comenzó a ampliarse, incluso se inspeccionaron zonas de difícil acceso y cuerpos de agua. Se incorporaron buzos y voluntarios examinaron campos y matorrales. Todos los recursos posibles se pusieron al servicio de averiguar qué había pasado con Daniel Morcombe. La comunidad respondió con fuerza y el apoyo fue inmenso. Tiempo después, los padres y hermanos, junto a cientos de personas solidarias, se reunieron en una vigilia en su honor. Denise y Bruce comenzaron a aparecer con frecuencia en los medios, pidiendo ayuda y manteniendo viva la memoria de su hijo. 2 semanas después llegó un día especialmente duro, el 19 de diciembre, cuando Daniel hubiera cumplido 14 años. Con la intención de reconstruir lo ocurrido, la policía llevó a cabo una recreación de aquel día, con la esperanza de que algún conductor que pasara por la zona recordara algo importante. La última vez que alguien vio a Daniel Morcombe fue bajo ese mismo puente en la Costa del Sol, aquel domingo 7 de diciembre de 2003. Con cada día que pasaba, la angustia en el corazón de sus padres aumentaba. «Solo queremos que vuelva a casa», decían. Ya había pasado una semana desde que se tuvo noticia de él. La tensión crecía. Alguien tenía que haberlo visto. Todavía quedaba esperanza. Todos anhelaban que Daniel regresara. Lo esperaban con el corazón en la mano. Con el tiempo comenzaron a aparecer testigos. Algunos decían haber visto al chico cerca de la parada de autobús. Estaba solo.
aburrido, dibujando en el barro con un palo para entretenerse. Otros aseguraban que junto a él había un hombre apoyado contra una pared. Lo describían como demacrado, con una barba corta y un tatuaje. Esta descripción se repitió en varios testimonios. Aproximadamente a las 2:10 de la tarde, Daniel ya no estaba en la parada. Según los testigos, todo ocurrió en apenas 1 minuto y medio. Fue una pausa diminuta, casi irreal, y él desapareció. Para llamar la atención, se colocaron figuras de arcilla en el mismo lugar, una representando al chico y la otra al hombre desconocido que había sido visto junto a él. Eso dio resultado inmediato. En solo unos días llegaron más de 300 denuncias. Personas contaban que habían visto un coche blanco sospechoso dando vueltas por la zona ese día. Para marzo del año 2004, las llamadas a la línea directa superaban las 3000. Fue un récord en toda la historia del servicio. Cada mes se realizaban más actividades para que la gente no olvidara. Más de 50 imprentas se unieron para producir cerca de 2 millones de folletos con información sobre Daniel. Su foto incluso apareció en envases de leche. Para octubre de ese mismo año, el número de denuncias superaba las 8000. Se ofreció una recompensa de $250,000, la mayor en la historia de Queensland. Llegó el año 2005, especialmente importante para Bruce y Denise, los padres de Daniel. Su hijo seguía sin aparecer, pero decidieron no rendirse. Fundaron una organización en nombre de Daniel Morcombe. Al principio era una forma de atraer más atención al caso, pero con el tiempo el proyecto creció mucho más. La fundación empezó a ayudar a padres, profesores y cuidadores desarrollando materiales educativos y programas enfocados en la seguridad de los menores. Los meses se convirtieron en años. A pesar de haber recibido casi 10,000 pistas, no se logró encontrar al chico. Su imagen seguía apareciendo cada año en los medios y la fundación continuaba trabajando para que el nombre de Daniel no cayera en el olvido. Pero incluso con todos esos esfuerzos, la investigación seguía sin contar con suficientes pistas sólidas. En cierto momento, más de 500 personas fueron puestas bajo observación, pero ninguna línea condujo a una respuesta concreta. Ya eran 4 años sin resultados. La familia Morcombe, que había vivido en la misma casa desde el día de la desaparición de su hijo, aún mantenía la esperanza de un milagro. Pero al final tuvieron que tomar una decisión difícil: mudarse. La habitación de Daniel seguía exactamente igual que aquel día. Nadie había tocado sus cosas. Los padres empacaron todo y se marcharon de aquella casa llena de recuerdos. No perdían la esperanza. Seguían cada nueva pista, sin importar a dónde los llevara. Bruce incluso inició una labor discreta. Conversaba con personas que podrían tener algún dato, pero en la mayoría de los casos eso no dio frutos. Algunas pistas resultaban ser bromas pesadas o señales falsas. Cada día que pasaba, el miedo crecía. Parecía que la historia podía quedar sin una respuesta. Pero Bruce y Denise no estaban dispuestos a rendirse. Poco después se decidió llevar a cabo una audiencia formal para revisar nuevamente la larga lista de sospechosos y posibles testigos. La solicitud fue aprobada. Se convocó al conductor del autobús, que no se detuvo en su momento, así como a quienes dijeron haber visto a un desconocido cerca de Daniel. También se llamó a otras personas que ya habían sido objeto de preguntas. Al tribunal se envió una enorme cantidad de documentos, miles de páginas del expediente de investigación. Para ese momento, lamentablemente, las autoridades ya se inclinaban por la versión de que lo sucedido con Daniel ocurrió poco después de su desaparición, y ahora los investigadores suponían que debían buscar rastros, no a una persona con vida. Entre los citados a declarar bajo juramento estaba Brett Peter Cowan, un hombre de 41 años y padre de 3 hijos. La policía lo conocía bien,
Su nombre había surgido desde el inicio de la investigación. Incluso había sido interrogado apenas un par de semanas después de la desaparición del chico. Desde entonces, los investigadores ya tenían dudas sobre su coartada. El relato de Brett tenía huecos desde el principio. ¿Puede recordar qué hizo el 7 de diciembre, un domingo? Estuve trabajando en el jardín, por la mañana y al mediodía, cortando árboles, arreglando el terreno. A mediodía llamé al padre de mi jefe. Quería pedirle una trituradora para ramas. La recogí después de la 1 de la tarde, algo así. Fui, la tomé rápido, en unos 30 o 45 minutos. Entonces salió alrededor de la 1 y volvió como a las 2:30 o 3, más o menos. ¿Vio a un chico junto al camino, cerca del monte? No, no vi a nadie. ¿Y autos? ¿Algo extraño? No, nada fuera de lo común. Sin embargo, aún quedaban dudas sobre los horarios exactos. Los testigos no coincidían en sus declaraciones. Algunos afirmaban que él había regresado antes de las 3, otros no estaban seguros. Los investigadores querían saber si había una franja de tiempo que explicara las contradicciones. Brett no solo estaba en esa zona a la hora clave, sino que además tenía un pasado bastante inquietante. Su historial incluía varios incidentes legales relacionados con conductas peligrosas hacia menores de edad. A pesar de eso, en cierto momento la atención de los investigadores se desvió hacia otra persona con antecedentes similares, Douglas Jackway. Pero cuando Brett finalmente apareció en el tribunal, los padres de Daniel, Bruce y Denise reaccionaron con fuerza. Denise se volvió hacia su esposo y le dijo en voz baja: «Es él, estoy segura». Durante el interrogatorio, a Brett comenzaron a hacerle preguntas y sus respuestas se volvían cada vez más extrañas. Uno de los momentos más perturbadores, según Denise, fue cuando él aseguró que no podía haber estado involucrado en la desaparición del chico porque le gustaban los niños más pequeños y Daniel ya era mayor. En el juicio salieron a la luz detalles de su pasado. En 1987, en Brisbane, resultó afectado un niño de 7 años llamado Tim. Esto ocurrió en un centro infantil donde Brett, que entonces tenía 18, trabajaba ocasionalmente. En cierto momento trató de convencer a Tim de entrar con él al baño, pero el niño se negó. Entonces Brett actuó con descaro. Lo llevó a la fuerza a uno de los cubículos. Allí ocurrió algo que sería mejor no haber escuchado jamás. Todo terminó cuando empezó a amenazar al niño y le presionó el cuello, diciéndole que lo castigaría si alguna vez contaba lo sucedido. Todo esto se detuvo únicamente cuando una de las trabajadoras del centro infantil llamó a Tim por su nombre en voz alta. Él está convencido de que, si ella no hubiera aparecido en ese preciso instante, todo podría haber terminado mucho peor. Tim cuenta que, aunque físicamente logró salir de aquella pesadilla, una parte de él se quedó allí, como si Brett le hubiera arrebatado algo muy valioso. Después de lo ocurrido, Brett fue detenido, pero pronto salió en libertad bajo fianza y desapareció. Lo buscaron durante 2 años, hasta que finalmente lo encontraron en Nueva Gales del Sur. A pesar de todo lo que había vivido, el joven Tim reunió el valor para testificar contra él en el juicio. Recordaba cómo Brett simplemente se sentaba y sonreía, como si todo fuera parte de un juego. Al final, el tribunal lo condenó a 2 años, pero no cumplió ni siquiera uno completo tras las rejas. Más tarde, Brett se mudó a Darwin. Allí decía a todos que había cambiado, que había encontrado la fe y que estaba empezando una nueva vida. Pero no pasó mucho tiempo hasta que ocurrió algo terrible otra vez. Atacó a otro menor. El chico desapareció de un complejo residencial y luego fue hallado en un auto abandonado en condiciones muy graves. A pesar de todo, el niño logró salir y llegar por su cuenta hasta una estación de servicio cercana.
Tenía la clavícula fracturada, un pulmón dañado y un fuerte sangrado ocular provocado por la falta de oxígeno. Brett fue capturado nuevamente. Esta vez le impusieron 7 años, pero solo cumplió 4. Posteriormente se supo que Peter Cowan, así se llamaba Brett, había sido evaluado psicológicamente. Uno de los especialistas lo describió como un mentiroso compulsivo con rasgos de un trastorno que elimina casi por completo la empatía hacia los demás. Lo que hacía con los menores dejaba heridas profundas, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, y era evidente que aquello podía repetirse. Cuando llegó el momento del juicio por el caso de Daniel y las audiencias estaban por concluir, Brett miró directamente a los padres del chico y dijo: «No tengo nada que ver con la desaparición de Daniel, en absoluto». Tras esas palabras y con la incorporación de un nuevo grupo de investigadores, la investigación se reactivó de forma inmediata. Se puso en marcha una compleja operación encubierta que duró 4 meses. Su objetivo: determinar si Brett realmente estaba vinculado con la desaparición de Daniel. A Brett se le asignó el nombre en clave P7. Se empleó una técnica llamada Señor Grande. Este método consiste en que agentes encubiertos simulan ser parte de una organización criminal ficticia para ganarse la confianza del sospechoso. Cuando éste ya se siente como parte del grupo, se le propone una reunión con el supuesto jefe. En realidad, se trata de un investigador experimentado que le ofrece un ascenso dentro de la banda si supera una especie de entrevista. Es en ese momento cuando muchos sospechosos terminan contando todo. Uno de los oficiales conoció a Brett en un vuelo hacia Perth. Se presentó como miembro de un gran grupo delictivo y le propuso entrar al negocio, prometiéndole grandes ganancias. Brett mostró interés de inmediato. Durante varios meses fue introducido poco a poco en esta red falsa. Aceptó realizar diferentes encargos, participó en transacciones, recuperó deudas, compró y revendió armas. Finalmente le informaron que estaba listo para conocer al jefe. Este hombre, sin duda, sabía lo que hacía. Era un verdadero experto en obtener confesiones. Las cámaras del cuarto de hotel ya estaban grabando y pronto comenzó una larga conversación. Nadie esperaba que Brett empezara a hablar tan rápido. «Ya lo he procesado todo», dijo. «Supongo que eso es lo que esperaban de mí, y algo ha salido a flote. Hay que hablarlo». Añadió que había llegado por otros motivos totalmente distintos. Pero esa noche se enteró de algo que lo obligó a dejar de lado todo lo demás. «Me dijeron que estás vinculado con lo de Daniel Morcombe, que fuiste tú. A mí, en lo personal, eso no me asusta», dijo él, «pero necesito saber cómo actuar de ahora en adelante. Puedo ayudarte, darte coartadas, deshacerme de cosas, pero tengo que saber con claridad qué hacer. ¿Me entiendes, verdad?». Preguntó si había que preocuparse por alguna evidencia comprometida, por si acaso quedó algo como rastros de ADN en algún lugar. Y claro, lo principal, nadie ha encontrado al chico. Eso también sorprendía a Brett. «Lo vi cuando volvía a casa. Había un autobús detenido, parecía ser uno de Sam Bus. Entonces noté a Daniel. Como me di cuenta de que difícilmente lograría irse, me estacioné cerca», contó. «Me paré como si también estuviera esperando. Estaba observando, asegurándome de que no hubiera nadie más por los alrededores. Cuando pasó otro autobús, Brett decidió que era el momento. Se llevó al chico por un trayecto de aproximadamente media hora hacia una vieja granja abandonada. Más tarde, el padre de Daniel diría que su hijo seguramente se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien, especialmente cuando el camino se hacía cada vez más estrecho y el entorno más desconocido. La madre agregaría que cuando él era más pequeño, a menudo se asustaba en las noches y dormía en el suelo, junto a su cama. Brett se detuvo frente a una de las casas. Hizo que Daniel entrara.
Yo conocía ese sitio, dijo. Lo oculté entre unos arbustos y luego regresé para encargarme de todo de manera más ordenada. Cuando le preguntaron qué había pasado dentro de la casa, respondió rápidamente: Nada, nada pasó. Él se asustó, yo también, y simplemente lo tomé del cuello. No especificó cuánto tiempo duró todo, pero según la policía y los peritos, todo sucedió dentro de la primera hora desde que el chico desapareció. Después de eso, según la confesión de Brett, llevó al muchacho cuesta abajo y arrojó sus pertenencias a un arroyo cercano. Cuando terminó con su relato, los agentes encubiertos lo convencieron de mostrar el lugar exacto. Con el pretexto de ayudarlo a deshacerse de cualquier cosa que pudiera implicarlo, fueron con él, a unos 70 kilómetros al norte de Brisbane. La policía, escondida entre la maleza, esperó pacientemente a que Brett se internara en el terreno. Ese fue el momento que el equipo había estado esperando durante tanto tiempo. Policía, quédate donde estás, Brett. No te muevas. Solo quédate quieto. ¿Brett Cowan? Steve Blanchard, detective principal de la Unidad de Investigaciones de Brisbane. ¿Conoces a Ross Hutton, cierto? Costa del Sol, CLB. No, no lo conozco. ¿No lo conoces? Bien. Brett, estamos investigando la desaparición y lo ocurrido con Daniel Morecambe. Sí. ¿Sabes que ya hablamos contigo sobre esto? Sí, lo sé. Debo advertirte, no estás obligado a hablar con nosotros en este momento. Entiendo. Tienes derecho a guardar silencio. No estás obligado a responder preguntas ni a explicar nada. ¿Comprendes? Sí. Solo di que estoy detenido, ¿sí? Aún no. Solo si aceptas quedarte y hablar con nosotros. No, ustedes simplemente me van a detener. Está bien, estás detenido por el caso de Daniel Morecambe. Bien, así que ahora oficialmente soy parte del caso Daniel Morecambe. Brett fue puesto bajo custodia. Se le imputaron varios cargos, entre ellos privación de libertad, conducta inapropiada hacia un menor y manipulación del proceso relacionado con los restos. Pasó una semana y en la zona indicada por Brett, los investigadores encontraron unas zapatillas deportivas. Poco después aparecieron unos pantalones cortos, un cinturón y una prenda íntima muy deteriorada. Más adelante, en ese mismo lugar, se hallaron 3 fragmentos óseos. Gracias al análisis de ADN tomado de su cepillo de dientes, se pudo confirmar que el hallazgo tenía relación con Daniel. Buenas noches. Después de casi 8 años de búsqueda, la policía ha confirmado: han sido encontrados los restos del adolescente Daniel Morecambe. Los resultados forenses de 3 huesos encontrados en una zona de maleza cerca de Beerwah coincidieron con su ADN. Desde el lugar de los hechos está en línea la reportera Amanda Abate. Amanda, ¿cómo está afrontando la familia Morecambe esta noticia? Sharon, pasaron el día rodeados de sus seres más cercanos, intentando darle sentido a lo que escucharon. Alrededor de las 8 de la noche, expertos de un laboratorio en Adelaida confirmaron que los restos encontrados correspondían efectivamente a Daniel. La búsqueda completa se extendió durante 3 meses. Finalmente, se hallaron 17 huesos. Pasó un año más antes de que a la familia se le permitiera oficialmente organizar una despedida. Esto ocurrió casi 9 años después de su desaparición. Más de 2.000 personas asistieron a la ceremonia. La comunidad local se reunió para brindar apoyo y demostrar su afecto a los seres queridos. El caso de Daniel Morecambe se convirtió en una de las investigaciones más grandes en la historia de Queensland, y su desenlace fue profundamente doloroso. El nombre de Brett Peter Cowan no fue revelado de inmediato, pero tras una solicitud de los padres de Daniel, el tribunal levantó la restricción. Bruce, el padre de Daniel, comentó que desde la detención de Brett todo cobró sentido. Ya durante los interrogatorios, él llamaba la atención, especialmente por su pasado.
Supe de inmediato que era él. Todo encajaba demasiado bien, recordaba Bruce. Su versión de los hechos era floja y su historial estaba completamente expuesto. Los investigadores que trabajaron con él desde el principio ya notaban inconsistencias en su coartada, pero por alguna razón en aquel momento no se profundizó. Brett Peter Cowan no admitió su responsabilidad en la desaparición de Daniel Morcombe. El juicio se prolongó durante un mes, en el cual declararon 116 testigos y se presentaron más de 200 pruebas. El propio Brett se negó a testificar y mantuvo que no tenía relación alguna con lo ocurrido. Más de 10 años después del suceso, el jurado finalmente emitió su veredicto. El 14 de marzo del año 2014 fue declarado culpable de todos los cargos. El tribunal lo condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 20 años antes de poder solicitar una revisión. Al escuchar la sentencia, no mostró ninguna reacción, lo cual no sorprendió a nadie. Esta condena fue el cierre de la operación policial más grande del estado de Queensland y la mayor búsqueda de personas desaparecidas en la historia de Australia hasta ese momento. Para la familia Morcombe, que perdió a un hijo y un hermano, esta decisión fue al menos un pequeño alivio. Cumplieron su promesa de buscar justicia. Lo que cambió el rumbo del caso fue una confesión que Cowan hizo sin saber que lo estaban grabando, mientras hablaba con individuos que se hacían pasar por parte de un grupo criminal. La operación duró más de 4 meses y comenzó justo después de que abordara un avión en Perth. Tras ser interrogado en relación con una investigación anterior en el año 2011. Se jactaba ante sus nuevos amigos de que la policía nunca pudo probar su culpabilidad, pero no sabía que cada palabra quedaba registrada. El jurado no creyó su versión de que todo había sido inventado, ni que el responsable era otra persona con un pasado oscuro. Coincidieron en que todo ocurrió en una carretera solitaria, donde él vio al chico, lo atrajo hacia un lugar apartado y allí sucedió lo irreversible. Este veredicto es el resultado de un trabajo sin precedentes por parte de los investigadores. Se realizaron más de 10.000 entrevistas y en cierto momento la lista de sospechosos superaba las 500 personas. Desde el inicio, los familiares de Daniel fueron el motor principal en la búsqueda de la verdad. Cada día lo vivían con dolor, recordando a aquel chico con camiseta roja que nunca regresó a casa. La madre de Daniel, Denise, contó que en el momento en que se leyó la sentencia, recordó la promesa que le hizo a su hijo, lograr justicia. Sintió un enorme alivio. Había cumplido su palabra. Lo primero que quiso hacer fue ir al lugar donde él ya no estaba y decir, «No te fallamos». Brett intentó apelar la condena, pero todos sus intentos fueron rechazados. Y ahora hay noticias recientes. La Corte Suprema en Brisbane le negó definitivamente la posibilidad de revisar el caso. Esto significa que permanecerá encerrado el resto de su vida por lo ocurrido en la Costa del Sol en el año 2003. Ya había acudido a los tribunales estatales, pero allí también recibió una negativa. Esta era su última oportunidad. Como en muchos otros casos, quienes lo rodeaban en los centros de reclusión tampoco le tenían aprecio. Durante su tiempo tras las rejas fue atacado en varias ocasiones. En una de ellas, otro interno le arrojó agua hirviendo, causándole un daño grave. En otra ocasión, resultó herido tras una agresión en una zona custodiada. Cowan sabía que en prisión no era simplemente un detenido más. Los demás reclusos decían abiertamente que, si tenían la oportunidad, ajustarían cuentas con él por lo ocurrido con Daniel Morcombe y otros hechos perturbadores de su pasado. La familia Morcombe no comentó públicamente este episodio, pero en una de las últimas entrevistas, Denise dijo, «Espero que te espere una vida en soledad y sin afecto». Actualmente se encuentra en el centro de detención de Wollaston. Un funcionario del lugar contó que Cowan se comporta de manera educada,
pero no por respeto, sino porque entiende que solo el personal puede contener la hostilidad del resto. Durante casi 10 años, Bruce y Denise dedicaron su vida a buscar respuestas y a trabajar activamente por el bienestar de los demás. Denise relató que solo después de que Brett fuera condenado pudo, por primera vez, detenerse, revisar las pertenencias de Daniel y enfrentar todo lo que había evitado durante tanto tiempo. La historia de Daniel impactó a todo el país y marcó un antes y un después en la manera de abordar la seguridad infantil en Australia. La perseverancia y fortaleza de sus padres sirvieron de inspiración para muchos. El trabajo de la Fundación Daniel Morcombe es verdaderamente admirable. Su misión, desde el principio, ha sido retribuir al pueblo que apoyó a la familia desde el primer día de la desaparición del chico. Hoy en día, la Fundación es una de las organizaciones sin fines de lucro más reconocidas en Australia en temas de protección infantil. Cada año, miles de personas en todo el país visten de rojo, el color que llevaba Daniel la última vez que fue visto, como parte del Día Nacional de Acción por la Seguridad Infantil. Este día se celebra el último viernes de octubre y ha sido nombrado Día de Daniel. Es la jornada más importante dedicada a la seguridad de los menores en Australia. Comienza con una caminata simbólica de 4 kilómetros, la distancia que le faltó a Daniel para llegar a su casa. Se anima a padres, cuidadores y educadores a hablar con los niños sobre su seguridad personal, y escuelas, jardines de infancia, empresas y comunidades enteras se unen para recordar que la protección de los menores es responsabilidad de todos. Bruce y Denise también se reunieron con Tim, el primero que fue afectado por Brett, para decirle en persona: Brett ya no podrá hacerle daño a nadie más. Bradley, el hermano gemelo de Daniel, conmovió a todos en su boda al llevar consigo fotos en honor a su hermano ausente. De esa manera, él también fue parte de ese día tan especial. Más tarde, Bradley tuvo un hijo, y su segundo nombre es Daniel. El hermano mayor de Dean también se convirtió en padre. Su hija nació el mismo día en que se celebraba el Día de Daniel en el país. Cada Navidad, en la mesa festiva se deja un lugar vacío y se coloca una foto de Daniel al lado. La familia hace todo lo posible para que su nombre siga inspirando a otros y nunca se borre de la memoria.